Las matemáticas detrás de la optimización en inteligencia artificial dicen que esto no debería funcionar. Sin embargo, tenemos ChatGPT, Cloud, Gemini. Pero, ¿cómo? Asistí a una conferencia donde un investigador explicó exactamente eso y honestamente cambió mi forma de entender la inteligencia artificial. Hola, soy Jorge Torres y estoy convencido de que la IA no debería ser difícil de entender. Si te interesa aprender sobre el futuro, suscríbete. Esta conferencia fue impartida por un académico e investigador llamado José Córdoba. La presentó en el Congreso de Inteligencia Artificial en Latinoamérica, celebrado aquí en Ecuador. Dicho esto, empecemos. ¿La IA de verdad aprende o son solo matemáticas? Antes de entender por qué funciona, necesitamos entender qué está pasando adentro. Cuando una IA aprende, no está memorizando respuestas ni siguiendo un patrón específico y repetitivo. Más bien, está resolviendo un problema matemático una y otra vez, millones de veces, hasta que encuentra la mejor solución posible. José lo dijo así de claro en la conferencia. Machine Learning es un problema de optimización, nada más. Tienes datos de entrada y tienes datos de salida, y en el medio hay una función matemática que debe conectar estos dos puntos. Esta función matemática puede ser una red neuronal, una regresión lineal, un árbol de decisión o muchas cosas más. Entonces, a lo que llamamos aprender, básicamente es cometer errores y corregirlos. Eso es todo. El modelo hace una predicción, mide qué tan equivocado estuvo y ajusta sus parámetros internos para equivocarse menos la próxima vez. Ese proceso de ajuste continuo de una función de pérdida se le llama optimización. Ahora sí, ¿por qué la IA funciona si en teoría no debería? Ahora que ya sabemos qué es optimización, podemos entender el problema. La teoría matemática de optimización tiene una condición casi sagrada. Para garantizar que vas a encontrar la mejor solución posible, la función que estás optimizando tiene que ser convexa. No es estrictamente necesario, pero si la función no es convexa, pierdes garantía. Imagínate un tazón, que es más o menos como el ejemplo de una función convexa. Si lanzas una canica desde cualquier punto, siempre va a rodar hacia el fondo. Ese fondo en matemáticas es el mínimo global. En una función convexa, cualquier mínimo local también es el mínimo global. Recuerda esto porque es importante. Las redes neuronales, por otra parte, no tienen esa forma con un solo mínimo global. Su paisaje de optimización se parece más a una cadena montañosa, llena de picos, valles y pozos, es decir, miles de mínimos locales que no son el mejor punto posible. Ahora imagínate que la misma canica cae en uno de esos valles secundarios. Puede pensar que estás en el punto más bajo y no darte cuenta que el mínimo global está en otra parte, es decir, que hay otro punto más bajo aún. Aquí está el problema. Tus algoritmos pueden decirte llegué al punto más bajo, pero nunca vas a estar 100% seguro de que no existe una mejor solución de la que encontraste, es decir, un punto aún más abajo. Y si a esto le sumas que las redes neuronales modernas tienen billones o a veces miles de millones de parámetros, la teoría dice que esto es prácticamente imposible de resolver bien, porque estás optimizando en un espacio de dimensiones que el cerebro humano no puede visualizar, y sin embargo funciona. Entonces, aquí viene la primera razón por la que esto funciona, y es bastante contraintuitivo. Cuando estás optimizando en un escenario de millones de parámetros, la probabilidad de quedar atascado en un mínimo local malo es casi cero. Para que exista un mínimo local malo, todas las direcciones posibles tienen que apuntar hacia arriba, al mismo tiempo. En dos dimensiones eso es fácil de imaginar, pero cuando tienes millones de dimensiones, la probabilidad de que absolutamente todas apunten hacia arriba es matemáticamente ridícula. Lo más probable es que siempre haya al menos una dirección hacia abajo, y eso es suficiente para seguir avanzando. ¿El entrenamiento de una IA es tan caótico como parece? Esta segunda razón viene de algo que la comunidad investigadora descubrió hace relativamente poco. Cuando visualizas el paisaje de optimización de una red neuronal bien diseñada y entrenada con muchos datos, no se ve tan caótico como la teoría sugiere. En este punto se mencionó un paper llamado Visualizing the Lost Landscape of Neural Networks, que básicamente tomó ese espacio de millones de dimensiones y lo redujo a algo que podemos visualizar en dos dimensiones. Y lo que encontramos fue sorprendente. El paisaje no es tan caótico como se pensaba. Hay regiones amplias y relativamente suaves. No es el tazón perfecto convexo que vimos anteriormente, pero tampoco es una cadena montañosa imposible de resolver. Con buena arquitectura y suficientes datos, las redes neuronales generan un terreno que el gradiente descendente puede navegar con éxito. Si llegas a caer en un mínimo local, ¿qué tan malo es? Aquí encontramos que incluso cuando el algoritmo se queda atascado en un mínimo local, ese mínimo casi siempre es suficientemente bueno. No es el mejor punto matemáticamente hablando, pero en la práctica produce un modelo que funciona, que clasifica bien, que predice bien, que genera bien. La diferencia entre el mínimo local y el mínimo global es en la mayoría de los casos despreciable para el mundo real. Dicho de otra manera, no necesitamos la solución perfecta, necesitamos una solución suficientemente buena.
y el gradiente descendiente casi siempre la encuentra. ¿Cómo se optimizan realmente los modelos de inteligencia artificial? Todo lo anterior se ejecuta a través de un algoritmo. El más usado hoy en día se llama ADAM y es una evolución del gradiente descendiente clásico. La idea central es simple. En cada paso que das, miras en qué dirección crece el error y mueves los parámetros en la dirección contraria. Adam agrega dos mejoras claves sobre este proceso. Adapta la velocidad de aprendizaje para cada parámetro individualmente y usa el historial de gradientes anteriores para moverse con más momento, tal cual como una pelota que va acumulando velocidad mientras cae. ¿Esto nos da garantía matemática de converger en el mejor punto posible? No. ¿Funciona en la práctica para entrenar los modelos más poderosos del mundo? Sí. Y esa tensión entre teoría y práctica es exactamente todo de lo que trató esta charla. También se presentó un optimizador nuevo llamado Muon, que promete explorar el espacio de parámetros de forma más amplia que Ada. Todavía es experimental, pero ya está en PyTorch y está dando resultados interesantes en modelos pequeños. No me adentraré más en este tema porque tengo que investigarlo y entenderlo, pero es una apuesta al futuro que vale la pena seguir. Finalmente terminaré el video con preguntas realizadas por el público. Creo que esta sección es la más importante porque resuelve las dudas que nacieron en la charla, o dudas que tenemos comúnmente, y las explica un experto. Sobre la suavidad, la aproximación de Taylor y la convergencia, ¿cuál es la relación entre estas ideas? Aquí la idea es que se asume que la función es lo suficientemente suave, es decir, que no tiene cambios bruscos. Gracias a eso, se puede aproximar lo que pasa alrededor de un punto usando algo como una parábola, es decir, una aproximación de Taylor. En lugar de trabajar con toda la complejidad real de la función, usamos una versión más simple controlada por esa suavidad. Eso nos permite analizar cómo cambia el error cuando damos un paso en el algoritmo. Ahora, esto no prueba que vayamos a encontrar el mejor punto posible. Lo que sí podemos garantizar es que vamos a llegar a un punto donde el gradiente es muy pequeño, es decir, donde ya casi no hay mejora posible. Y en la práctica, ese punto suele ser lo suficientemente bueno. En espacios de alta dimensión, ¿no es engañosa la intuición de los dibujos en 2D sobre mínimos locales? El expositor aquí está de acuerdo. Las visualizaciones en una dimensión o dos dimensiones son útiles para enseñar, pero pueden dar una intuición incompleta. Porque en dos dimensiones hay muchas pocas direcciones posibles, pero en redes neuronales no estamos en dos dimensiones, estamos en millones. Cada parámetro es una dimensión. Eso significa que desde cualquier punto hay millones de direcciones posibles hacia dónde moverse. Entonces, en alta dimensión es muy improbable quedar atrapado en un punto realmente malo. Eso ayuda a explicar por qué los métodos de optimización sí funcionan razonablemente bien en redes neuronales grandes. ¿Los nuevos optimizadores de inteligencia artificial, como Muon, son mejores que Adam o tienen limitaciones? La idea detrás del Muon es interesante. En lugar de tratar todos los parámetros por separado, intenta aprovechar la estructura que ya tienen dentro de la red, especialmente a nivel de matrices. Eso le permite explorar mejor el espacio de soluciones. Pero ahí también viene el problema, y es que no todos los parámetros tienen esa estructura. Por ejemplo, cosas más simples como los bias no encajan bien en este enfoque, y aumentándole que es un método relativamente nuevo no sería un reemplazo para todos los casos. Esto ya está implementado en herramientas como PyTorch y está dando resultados interesantes, pero todavía no tiene el nivel de validación que tienen optimizadores como Adam. Es más bien una apuesta al futuro, que vale la pena seguir estudiando, pero no necesariamente para usar hoy en día. ¿Qué tan cerca estamos de usar métodos de segundo orden, como Newton o aproximaciones de Hessian, en modelos grandes? Aquí el gran problema es el costo computacional. Explicó que en redes neuronales grandes no solo hay que calcular muchos gradientes, también habría que manejar e invertir matrices enormes asociadas al Hessian. Y eso es muy caro cuando hay millones o miles de millones de parámetros. Para esto existen aproximaciones o técnicas para evitar invertir exactamente esas matrices, pero todavía no es algo fácil de aplicar a gran escala en problemas reales. Aún así, se espera que en los próximos años haya más avances y tal vez estas ideas se vuelvan más prácticas. Con esta información acabas de ser parte de una de las charlas más importantes e interesantes de un congreso de inteligencia artificial en Latinoamérica. Cada temática tratada aquí da para una verdadera clase, porque son temas de rigor técnico. Pero espero que te lleves la idea de lo que es la inteligencia artificial, desde un punto de vista técnico y de una persona que investiga mucho sobre estos temas. Déjame en los comentarios qué concepto te interesó más y lo profundizaré en próximos videos. Chao.